del empleo. Y aparte, al seleccionar a mi candidato ganador, si mi candidato ganador resulta ser alguien que ya pertenece a mi organización, ¿ok? Este candidato, mejor dicho, yo como organización voy a tener el beneficio de que este candidato yo ya no lo voy a tener que capacitar tanto. Es decir, yo no voy a tener que capacitarlo nuevamente en políticas de la empresa, en que conozca la organización, en el funcionamiento, el manejo, porque él ya es parte de la organización, eso ya lo conoce. Por lo tanto, el periodo de prueba va a pasar muchísimo más rápido y voy a tener más seguridad de que se va a adaptar a la organización. El segundo tipo de reclutamiento que teníamos era el reclutamiento externo, que este reclutamiento es cuando ya vamos, por ejemplo, a las plataformas de búsqueda de empleo, portales de empleo como CompuTrabajo, Boomerang, LinkedIn, Indeed, ¿no? Que ya son plataformas de empleo donde todas las personas postulan, colocan sus empleos. Ahora, hay empresas también que se han creado o su principal función de la creación de estas empresas es hacer estos procesos de reclutamiento y selección. Por ejemplo, Manpower o Adecco o muchísimas más, que son empresas que existen para llevar esta parte del reclutamiento de otras empresas. No, también hay, así como hay empresas, también hay personas que trabajan freelance, especializadas en ver lo que es reclutamiento y selección de sus candidatos. Entonces, el reclutamiento externo es cuando yo ya busco a mis candidatos ajenos a la organización. Y el reclutamiento mixto, cuando mis candidatos son tanto internos como externos. Muchas veces pasa que, como les dije, este es un concurso en el que tienen que haber varios participantes para que haya un ganador. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Pasa que estos candidatos, pasa que de repente tengo un puesto de gerencia en recursos humanos, ¿ok? Y dentro de mi empresa solo hay uno que cumple con el perfil. ¿Ok? De mi reclutamiento interno solo un trabajador cumple con el perfil para poder ocupar ese puesto. Si yo a ese trabajador le doy inmediatamente el puesto porque es el único que cumple con el perfil, yo ya no estoy haciendo un proceso de reclutamiento y selección. Lo que estoy haciendo con ese trabajador es ascenderlo inmediatamente. Es un ascenso lo que le estoy dando. Y no está mal hacer eso, ojo, es perfecto, es correcto, pero eso ya no es un proceso de selección de personal, sino que eso ya es un ascenso. Entonces, ¿qué pasa? De repente yo no quiero hacer el ascenso inmediato, quiero ver qué otras opciones tengo de candidatos. Puedo considerar ese trabajador como parte de mi reclutamiento interno, es decir, él va a participar del proceso, pero para que sea un concurso tienen que haber varios participantes. Entonces ahí le puedo traer la competencia. Entonces acudo a un reclutamiento externo para que lleguen más candidatos para el puesto. Y ahora sí es un reclutamiento donde él va a ser parte de los demás candidatos y eso ya es un reclutamiento mixto, ¿no? En el que yo voy a tener más opciones y el mejor, el más calificado será el que ganará. Lo que se recomienda nuevamente es primero empezar a buscar a mis candidatos de manera interna. Y después de que ya los he buscado de manera interna, si es que veo que aún requiero candidatos, puedo acudir a mi reclutamiento externo, ¿ok? Y ahí puedo hacer un reclutamiento mixto. Y continuamos. Acá vemos, por ejemplo, una vez, por ejemplo, para hacer las convocatorias de reclutamiento, acá tenemos, por ejemplo, lo que es un anuncio de trabajo. ¿Qué es el anuncio de trabajo? Es una manera atractiva, visual, para poder llamar la atención de prospectos a candidatos. Y cuando estos candidatos ya estén interesados en el puesto de trabajo, les puedo compartir la convocatoria. ¿Qué es la convocatoria? Ya es a manera detallada lo que yo quiero del puesto. Acá vemos, por ejemplo, la descripción, los requisitos que necesito para la persona, las funciones, qué beneficios le voy a dar. Miren, hasta podemos poner acá disponibilidad de viajar, disponibilidad de cambio de residencia. No, no. ¿Ok? Esto ya es más detallado. Ahora, aquí también tengo que tener mucho cuidado en algo. ¿Ok? Tengo que tener cuidado primero. A veces no siempre especificamos el salario en las convocatorias. A veces, cuando estamos en proceso de reclutamiento y selección, preferimos
no poner ay, perdón, no sé qué pasó. ¿Ok? Preferimos no poner el salario. ¿Por qué? Tiene sus pros y tiene sus contras en realidad. Primer pro, ¿qué es lo que pasa de repente cuando yo no pongo el salario? Cuando no pongo el salario, de repente tengo mis candidatos y a mis candidatos al darles de repente la información inicial, no les queda claro el tema del salario o no lo especifico. ¿Y qué hago? Invierto en esos trabajadores en que pasen las evaluaciones, entrevistas, logro encontrar mi candidato ganador. Cuando logro encontrar ese candidato ganador, recién de repente en esa instancia empiezo a hablarle sobre el salario y las pretensiones económicas de mi candidato ganador eran más altas. ¿Qué va a hacer ese candidato? Se va a ir. Me voy a quedar sin el mejor candidato. O en el peor de los casos, voy a tener que volver a hacer un proceso de selección o llamar a los que quedaron en segundo o tercer puesto. En cambio, cuando yo desde un inicio informo cuál es el salario que estoy ofreciendo para este puesto, las personas que estén interesadas en el puesto y que estén de acuerdo con el salario son las que se van a postular y así me evitan tener candidatos spam, es decir, candidatos que no están interesados pero se postularon porque no tenían la información. Ahora, ¿por qué muchas personas prefieren no poner por qué prefieren no poner el salario en las convocatorias? Porque supongamos para un puesto de trabajo yo tengo un presupuesto de 2,000 soles para esa persona, para la persona que ingresa a trabajar en este puesto. Recordemos que acá en la parte del reclutamiento yo ya establezco cuánto voy a pagar a la persona o cuánto vale el puesto de trabajo. Entonces, muchas veces la persona viene y yo no coloco. Y en las etapas le voy indicando cuál es su pretensión salarial. De repente esa persona, yo tengo 2,000 soles para el puesto y la persona o el candidato me dice 1,500 soles. ¿Qué quiere decir? De que yo tengo un rango de 500 soles para poder negociar su salario. Más que todo por eso por eso evitan poner el salario, para poder negociarlo, pero ahí corremos mucho riesgo de que lleguemos a etapas finales del proceso y los candidatos no estén interesados. Ahora, vamos a ver, una vez que yo ya vamos a verlo por acá, una vez que yo ya tengo mi perfil de puestos, ya recluté a mis candidatos, publiqué mi anuncio, mi convocatoria, se postularon mis candidatos internos de la organización, candidatos externos ajenos a mi empresa, todos ellos ya se postularon. Ahora lo que sigue es empezar el proceso de selección. Esta es la parte más importante de todo el proceso, ¿ok? Esta es la parte definitiva de todo el proceso de reclutamiento y selección. Dentro del reclutamiento y selección tenemos en realidad varios tipos de pasos que podemos seguir. Vamos a enfocarnos en dos. Primero, las pruebas necesarias. ¿Cómo arrancamos con las pruebas necesarias? Empezamos a definir. Primero, lo básico, lo que siempre vamos a necesitar en estos procesos de reclutamiento y selección, y que anteriormente se los dije que en esta parte vamos a requerir sí o sí el apoyo del psicólogo. En esta parte sí o sí se requiere el apoyo del psicólogo. ¿Por qué? Porque la primera prueba que deben pasar es una prueba psicológica. ¿Para qué nosotros necesitamos la prueba psicológica? Primero, la prueba psicológica nos va a arrojar rasgos de la personalidad del candidato, habilidades que tenga desarrolladas, habilidades blandas. Recordemos, habilidades duras son conocimientos, aprendizajes que tiene la persona o capacidades que tiene. Las habilidades blandas son rasgos desarrollados de su personalidad. Una habilidad blanda, por ejemplo, puede ser la empatía, el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo, pueden ser habilidades blandas. Habilidades duras, por ejemplo, en recursos humanos, manejo de planillas, elaboración de contratos, cálculos de remuneraciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo que medir de mi candidato ambas, tengo que medir sus habilidades duras y sus habilidades blandas. La prueba psicológica
me va a ayudar a medir las habilidades blandas de mi trabajador y rasgos de su personalidad. Que es importante ver eso, porque a mí de nada me va a servir tener al trabajador más talentoso, más inteligente, más destacado, si es una persona que no tiene de repente una estabilidad emocional o es una persona que tiene impulsos agresivos de repente. No me va a servir de nada. Imagínense ustedes que yo esté haciendo una convocatoria para un chofer de bus interprovincial. Ok, quiero un chofer de bus interprovincial que lleve pasajeros de una ciudad a otra por carretera. Y yo contrate una persona de repente que tenga impulsos agresivos, que sea de repente, que tenga rasgos masoquistas o que esté de repente en profunda depresión, no solamente no me va a cumplir bien el trabajo, sino que estoy poniendo en riesgo la integridad de las personas que estoy poniendo en sus manos. Entonces, es por eso que es necesario hacer estas pruebas psicológicas. Y hay muchísimos tipos de pruebas psicológicas que podemos aplicar en estas partes en esta parte de, de selección de personal. Por ejemplo, antes, y no queremos de repente, quitar validez algunas de otras, pero lamentablemente esta parte de la prueba psicológica se ha visto muy depreciada y despreciada por parte de los reclutadores, que solamente la hacen o pasan la prueba psicológica porque tienen que, porque es lo que la norma dice, porque se tiene que hacer y no toman en cuenta el interés y la importancia que tienen ellos. Por ejemplo, hay una prueba psicológica que es muy usada, pero que ya no tiene validez alguna. ¿Ok? ¿Y cuál es? Por ejemplo, dibujar el hombre bajo la lluvia. Estoy segura de que muchos de ustedes que han pasado una prueba psicológica en algún momento de su vida para una selección o durante una entrevista, les han hecho hacer este dibujo del hombre o la persona bajo la lluvia. ¿Me pueden confirmar, colegas, si alguna vez o si tienen conocimiento o saben sobre esta prueba de dibujar un hombre bajo la lluvia? ¿Me pueden confirmar, por favor? A ver, los leo, colegas, por favor, necesito leerlos. Uf, por ahí nos dice Jan, ¿no? Miren, por ahí Wilker nos dice varias veces, sí, varias veces, no, por ahí. Muy bien, para los que no saben, ¿ok? La mayoría sabe, pero para los que no. A veces te piden, en las pruebas psicológicas, te ponen una hoja en blanco y te dicen, dibuja un hombre bajo la lluvia. Y de acuerdo a los rasgos en que tú has dibujado el hombre, los psicólogos pueden ver muchos rasgos de tu personalidad. Esa prueba no es mala. ¿Ok? Esa prueba no significa que sea mala o que no sirva, no, sino que esa prueba ya dio todo lo que tenía que dar. Es decir, ha sido tantas veces utilizada, reutilizada, chancada y rechancada, que ya a este punto todos, o por lo menos la gran mayoría de los que hemos llevado, de los que hemos dado esta prueba, ya sabemos cómo tenemos que dibujar adecuadamente al hombre bajo la lluvia para que no encuentren defectos en mi personalidad. No, ya sabemos que tenemos que dibujarlo al medio de la hoja, tenemos que ponerle el piso, tenemos que ponerle el paraguas, tenemos que dibujar la lluvia, ya sabemos eso. ¿Ok? Entonces, esta prueba nos dice bastante sobre la personalidad, pero al haber sido ya tan utilizada, ya perdió su validez. Las pruebas psicológicas tienen eso, ¿ok? Que las pruebas psicológicas tienen periodos de vida, que pueden ser desde muy cortitos hasta muy largos. Esta, por ejemplo, el test de Millon, por ejemplo, o esta prueba del hombre bajo la lluvia, no tiene 10, ni 20, ni 30, ni 40, ni 50 años, tiene muchísimo tiempo, pero ya murió su periodo de vida. Entonces, y muchas empresas siguen utilizando esto, ¿por qué? Porque, porque simplemente lo hacen porque se tiene que, porque dentro del proceso es parte del proceso hacer una prueba psicológica y lo hacen. ¿Ok? Pero ya no le toman el interés. Hoy en día los psicólogos aplican otros tipos de pruebas. Ya no aplican esta prueba del hombre bajo la lluvia. Aplican, por ejemplo, los famosos test psicométricos, que son los test psicométricos laborales, que son como que unos test que ustedes los ven y hasta pareciera que fueran de razonamiento matemático, que ustedes están dando su examen y dicen, esto es test psicológico de razonamiento matemático. Pero,
pero le sirve. ¿Por qué? Porque el psicólogo tiene la capacidad de poder analizar esos test de una forma diferente, desde un punto de vista diferente. Es por eso que les digo que ahora también hay páginas, hay plataformas en internet. Una de ellas, por ejemplo, es Evaluarte. ¿Ok? Son páginas que ya tienen los test establecidos y la misma página de lo que responden tus candidatos te arroja un resultado interpretado por ellos. Es decir, ya los test han variado, pero es importante hacer una prueba psicológica para que para yo poder determinar qué tipo de persona o qué tipo de personalidad tiene el candidato que quiere integrar mi organización. Y también es importante ver cómo se va a adaptar a mi organización, si su personalidad, sus habilidades desarrolladas se adaptan a mi organización, si me van a ser útiles para crecer dentro de la organización, para que tengamos mejor productividad o de repente por el contrario pueden ser perjudiciales. Me va a ayudar para eso el test psicológico. Ahora, en caso de que nosotros estemos haciendo un proceso de selección y no podamos contar con un psicólogo en esta parte, suponiendo que no podemos contar con un psicólogo, ¿ok? Y que no hay presupuesto en la empresa, o yo no tengo el presupuesto para hacerlo, o no hay profesionales de psicología dispuestos a trabajar conmigo, ¿qué puede pasar? Lo importante de esto es que yo no omita esta parte de psicología. Lo importante es que yo no la omita. Pero hay otros tipos de test que si bien es cierto, no vamos a tener pues ya la viabilidad de la aplicación de un psicólogo ni la interpretación de un profesional de la salud mental como lo es netamente el psicólogo. Sí vamos a tener por ahí, acá lo tengo. Sí nos vamos a poder dar la idea con algún test. En el caso, por ejemplo, como les digo, yo he estudiado psicoterapia para poder llevar estos test psicológicos. Pero en el caso de las personas administradores, contadores, ingenieros industriales, abogados, que estén a cargo de estos procesos de selección, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Permítame, voy a dejar de compartir un momentito. Yo siempre les recomiendo que ellos traten de guiarse por este test, que lo importante es que, permítame, le voy a compartir un test por la pantalla. Nueva pestaña, nueva pestaña. Una ventana, ya está. Que traten de guiarse por este test, que los que son psicólogos o tienen conocimiento ya deben conocerlo, es el famoso test de Million. Ok, este test de Million, miren, acá tenemos para llenar datos personales y acá nos dice, ¿no? Digite las respuestas de la manera siguiente. Acá encontrarás 3 columnas, una que responde al número de respuestas y 2 que responden a la respuesta marcada B y F. Es decir, yo tengo que marcar acá verdadero o falso según me parezca. Es decir, el postulante marcará verdadero y falso según le parezca. Y por otro lado, nosotros, y por el postulante, si le parece verdadero, marcará acá verdadero. Si le parece falso, falso. Pero nosotros podemos tabular estos test. ¿Cómo podemos tabular? Como pueden ver, este test es muy conocido, es muy conocido. El test de Million son 175 preguntas que el candidato debe responder. Esto solo en caso de que no podamos contar con apoyo de un psicólogo para esta parte del proceso. El candidato va respondiendo y yo voy marcando uno donde el candidato haya respondido. ¿Ok? Para esto es sin límite de tiempo, hay que darle al candidato su tiempo para que responda, ¿ok? Vamos a poner, primero les voy a mostrar esto, ¿ok? Vamos a poner acá, miren, si yo les muestro acá ahorita el test, suprimir, yo les muestro acá, uy, no la tengo acá. Ah, ya, acá está. Datos. Uy, a ver, permítame, por favor. No, creo que la tengo mostrar. A ver, creo que la tengo por acá. Ah, ya, acá está. Ya está, miren. Por ejemplo, acá, ¿no? Esto es donde me va a ir tabulando mis resultados. Yo lo tengo acá en blanco. Entonces, a medida que yo voy respondiendo por acá, por ejemplo, siempre pongo uno donde vaya a responder. A medida que de repente yo voy respondiendo como si fuese el candidato, acá en el gráfico me va a ir soltando ciertos índices.
¿no? Y acá tenemos esquizoide, persona evitativa, persona depresiva, persona dependiente, persona histriónica, narcisista, antisocial, sádico agresivo, compulsivo, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, distémico, trastorno de estrés postraumático, ¿ok? Vamos, acá tenemos todos estos datos. Y de acuerdo a eso yo puedo ir, ojo, no, yo con esto no le voy a poder decir este candidato tiene problemas acá, este candidato está mal, no. Pero por lo menos acá me voy a poder dar una idea general de cómo es la personalidad de ese candidato, tomando en cuenta que los valores empiezan a ser resaltantes o tenemos que empezar a tomarlos en cuenta cuando están en modo moderado. Es decir, de modo sugestivo, moderado a elevado, recién tengo que tomarlos en cuenta. Los indicadores bajos y nulos no los tomo en cuenta, incluso los sugestivos, dependiendo. Es decir, en este caso, por ejemplo, ninguno de estos valores, por más que veamos este de acá elevado, ninguno de estos valores me dice mucho de su personalidad porque estamos en un rango nulo, menos 34. Cuando nosotros completemos todo este test, se van a elevar los valores y por lo menos entre el valor sea más elevado, significa que la persona tiene más rasgos de ese tipo de personalidad. Y por lo menos a nosotros ya nos va a ayudar a tener una idea. Por lo menos nos va a ayudar a tener una idea de cómo puedo yo, o de más o menos qué tipo de persona es. Esto obviamente solo en el caso de que no pueda contar con un apoyo psicológico durante el proceso. A ver, permítame, voy a volver a compartir mi pantalla. Ok, listo, es solamente eso. Si es que no puedo contar en el proceso con un profesional psicólogo que me ayude. Después de la prueba psicológica, otra prueba que tenemos que aplicar es la prueba de conocimientos. ¿Qué es la prueba de conocimientos? Ok, yo sé que de repente todos en su CV ponen, ¿no? Lo que saben, lo que dominan, el conocimiento que tienen, todo ello, pero eso solamente es de papel, es de hojas y de papel. El escribo Grecia es el test de Million, ¿ok? Es un test muy conocido, ¿ok? Ahora, esas hojas, esos conocimientos que me puede decir el candidato que él sabe, que él domina, que conoce, son únicamente en papel. No me dice más, solamente me dice eso en el papel, ¿ok? Sí, en un momentito se lo paso, Milagros, por favor, ya, permíteme un momentito, ya, quiero ordenar un poquito el formatito para poder pasárselos por acá. Muy bien, ahora, esos conocimientos solamente me lo dicen en papel, pero a mí nada me consta que sepa o verdaderamente el trabajador ello. De repente yo quiero un asistente de recursos humanos y ustedes están postulando para mi puesto. De repente todos ustedes me pueden poner, nosotros dominamos remuneraciones, dominamos selección, capacitación, satisfacción, sabemos hacer un organigrama, ustedes me pueden poner todo eso. Pero si yo me únicamente de lo que ustedes me dicen, corro el riesgo de equivocarme o de fracasar. Recordemos también que los candidatos cuando quieren un trabajo son de la nada saben todo. De la nada dominan todos los temas y si no los dominan, dicen que sí, después como sea los pueden aprender. Eso a mí no me dice nada. Es por eso que yo tengo que aplicar test de conocimientos. ¿Para qué me sirven mis test de conocimientos? Para validar que verdaderamente esta persona sepa de qué estamos hablando, para validar que sus conocimientos sean reales. ¿Y cómo yo puedo validar estos conocimientos reales? La prueba es la prueba de conocimientos, colocar preguntas estratégicas, colocar preguntas que tengan la complejidad de lo que yo necesito. Si yo de repente necesito un asistente de recursos humanos, les pondré a ustedes preguntas relacionadas a lo que debe saber por lo menos un asistente. No, tampoco no les voy a poner complejas para que ningún candidato me pase, pero sí por lo menos que ustedes tengan noción. Si yo necesito de repente que ustedes tengan noción en informática, necesito que me dominen bien todo lo que es tecnología e informática, les pondré también preguntas sobre informática para que me las puedan responder. La prueba de conocimientos es necesaria. Y otra prueba ya tenemos la prueba psicológica, la prueba de conocimientos y solo de ser necesaria y dependiendo del tipo de rubro que tenga nuestra organización, los exámenes médicos o la prueba médica, ¿ok? ¿Qué es la prueba médica? Es para saber, ¿qué es para saber,
si el trabajador o el estado de salud del trabajador es el adecuado para poder ingresar al puesto de trabajo. ¿Ok? Son los exámenes médicos ocupacionales o los llamados EMOS. ¿Ok? Ahora, un EMO, un examen médico ocupacional, es de repente si es que alguien por acá ha pasado su examen médico para el brevet. ¿Ok? De repente alguien por ahí ha pasado su examen médico para sacar su brevet, su licencia de conducir. Son muy parecidos, pero un poquito más a fondos. Más a fondo, ¿ok? Por ejemplo, ahí te hacen pruebas, también te hacen pasar una prueba psicológica, también te hacen pulmones, te hacen electrocardiogramas, te miden tu peso, tu índice de masa muscular, un examen de sangre para ver distintos tipos de enfermedades que puedan haber o infecciones que puedan encontrar, un hemograma completo. Te hacen, te miden la capacidad pulmonar, te miden la capacidad, el físico que te manejas, te miden todo ello. Ahora, estos exámenes médicos se pasan de acuerdo al puesto de trabajo que estoy solicitando. Si estoy solicitando de repente para un asistente administrativo o un jefe o un gerente administrativo, no tendría por qué hacerles pasar un examen médico, ya que alguna condición médica que ellos tengan no va a ser relevante para el puesto de trabajo. Pero si, por ejemplo, yo quiero personal para que vaya a mina, quiero personal minero para que suban a alguna mina que son a 4.000 o 3.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, sí voy a tener que hacer pasar a esa persona un examen físico, porque tengo que saber que el físico, su estado de salud es el adecuado para que esa persona pueda llegar a ese puesto que son de condiciones extremas. Si no recuerdan el caso que les conté de una colega de una minera en el sur del Perú, que, que le exigieron que suba una asistente social. Y ella agarró, llamó a la asistente social, la mandó a que se haga los exámenes médicos, no revisó, se olvidó de revisar los exámenes médicos, la asistente social subió a mina y se descompensó. ¿Por qué? Porque no había pasado los exámenes médicos, estaba con una anemia severa. Entonces, es importante por eso también los exámenes médicos y ojo, eso depende del rubro. Y tenemos que tener en cuenta algo. Si un candidato es descartado para el puesto de trabajo porque no pasó sus exámenes médicos, si un candidato es descartado porque no pasó sus exámenes médicos, ese candidato no puede denunciar por discriminación o racismo, de pronto no puede. Porque si tú no pasas un examen, una postulación o no agarras un puesto de trabajo porque tu examen médico no salió el adecuado, te están rechazando porque físicamente no estás preparado para el puesto. Y por el contrario, tu integridad puede correr riesgo. Ahora también tenemos que tener cuidado para los exámenes médicos, para colocar el tipo mejor dicho, hay puestos de trabajo donde nosotros podemos ambientarlos para personas con discapacidad. Esas personas con discapacidad, si en mi convocatoria, si mi puesto de trabajo está habilitado para personas con discapacidad, no puedo yo hacerles pasar un examen médico. ¿Por qué? Porque si es una persona que tiene algún tipo de discapacidad o impedimento físico, no es necesario que pase un examen médico si el puesto está adaptado para él. Si el puesto no estaría adaptado para esa persona, simplemente yo no pondría en mi convocatoria que pueden ingresar personas que con algún tipo de discapacidad. Y esas son las pruebas que a mí me sirven para poder ir calificando a mi candidato. Yo no me puedo guiar únicamente del candidato que tiene un CV bonito y que en la entrevista pase bonito, no. Estas pruebas deben pesar más incluso que el peso del CV y de la entrevista. Y hablando de la entrevista, vamos a hablar de la entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo es el momento en el que, yo a ver si por favor se apagamos por favor los audios, por ahí hay alguien que está con su audio prendido, me parece que está generando un poquito de interferencia, me parece que es Stephanie, muchas gracias Stephanie. Muy bien. Ahora, yo les digo de las entrevistas. En las entrevistas nosotros, hasta este momento, antes de la entrevista, hemos conocido a nuestros candidatos de lápiz y papel o por el CV o por las pruebas, pero ahora lo vamos a ver ya en persona. Va a ser una de las únicas oportunidades que voy a tener
para poder convivir con esta persona, para poder conocerla, para poder sacar toda la información posible. Por lo tanto, la entrevista de trabajo no debe ser un interrogatorio, tampoco debe ser un monólogo del entrevistador y para que el candidato solo escuche, 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 no. A quien queremos escuchar es al candidato. Y para eso tenemos que generar rapport. ¿Qué es generar rapport? Es dar confianza durante la entrevista. Que el candidato se sienta confiado, seguro, tranquilo. ¿Ok? Permíteme un momentito, Inés. Ahorita le respondo. ¿Ok? Que el candidato me esté tranquilo durante la entrevista y poder obtener la mayor información que yo pueda de él. Para estas entrevistas podemos hacerla de dos formas. Una entrevista estructurada y una entrevista que fluya, ¿no? Una entrevista fluida. La entrevista estructurada es cuando yo ya tengo las preguntas que le quiero hacer al candidato, cuando yo previamente, antes de entrevistarlo, ya tengo las preguntas que le quiero hacer, y la entrevista fluida es cuando yo simplemente dejo que la conversación fluya con el candidato a ver qué tanta información quiero tener, y la mixta. Que la mixta es que yo tengo mis preguntas y dejo que a la par la entrevista fluya para ver si es que llego a obtener los resultados. Inés nos dice, para un puesto de atención al cliente es necesaria una evaluación psicológica. Si en la entrevista dice que nunca tuvo problemas psicológicos, ¿cómo podríamos confirmar? Para cualquier tipo de puesto, la prueba psicológica es necesaria. Es necesaria para cualquier puesto de trabajo. El examen médico no. ¿Ok? El examen médico depende del tipo de trabajo, pero para el examen psicológico sí. Y ahí mismo me respondes, Inés, me dices, de repente en la entrevista dice, yo nunca he tenido problemas, yo soy una persona que tiene sus emociones controladas, estoy muy bien, muy tranquila. ¿Cómo podemos confirmar eso? Mediante una evaluación psicológica. La evaluación psicológica siempre tenemos que hacerla. Ahora, durante la entrevista, también tenemos primero que tomar en cuenta algunos aspectos, como que hay preguntas que yo ya no debo hacerlas en una entrevista. Y que hay personas que todavía las hacen, todavía repiten esas preguntas, pero preguntas que ya están de más, que a mí no me dan ningún tipo de información. Una de esas preguntas, por ejemplo, es, ¿por qué te saliste de tu último empleo? ¿Por qué renunciaste a tu último empleo? ¿Por qué ya no estás laborando en tu último empleo? Esa pregunta a mí, como ojo, estoy hablando desde mi puesto de reclutador, de entrevistador. A mí, la respuesta que me den a esa pregunta no me va a decir nada en una entrevista. Yo sé que de repente la finalidad de la pregunta es ver, pues, me dices que efectivamente ha salido bien de la empresa, de repente lo han votado por haber robado, de repente ha sido despedido por una falta grave, de repente era poco competente y por eso lo han despedido. Sí, es verdad, es información que me gustaría saber. Pero si yo le pregunto a mi candidato, por qué te has ido de tu último empleo y al candidato lo han despedido o lo han despedido por encontrar robando? ¿Creen que el candidato me va a decir, bueno, yo me salí de mi último puesto de trabajo porque me encontraron robando? No me lo va a decir. No me lo va a decir. Vamos a hacer una pequeña dinámica muy rápida, ¿ok? Ustedes van a ser los entrevistadores, los reclutadores, y yo voy a ser su candidato. ¿Ok? Ustedes me van a preguntar, ¿por qué dejó su último empleo? Yo les voy a dar unas respuestas y al finalizar cada respuesta, ustedes me dicen si me contratan o no me contratan. ¿Ok? Entonces ustedes entrevistadores me preguntan, señorita Vania, ¿por qué usted dejó su último puesto de trabajo? Y yo les respondo, bueno, yo dejé la verdad mi último puesto de trabajo porque la relación que yo tenía con mi jefe era muy tóxica. Todo el tiempo estábamos peleando, discutiendo, hasta hemos llegado a faltarnos el respeto mutuamente y a mí, sinceramente, ya no toleraba trabajar con él. Fue por eso que yo renuncié porque ya no podía seguir trabajando con mi anterior jefe. ¿Me contratan? No me contratan, estimados. A ver, quiero leer si me contratan o no me contratan. Por ahí me dice Kerwin que no, Lady también que no. A ver, vamos, todos. Milagros.
No me están contratando. A ver, más opiniones. Quiero ver si de repente alguien no me contrata. Bueno, entonces les voy a dar otra respuesta a la misma pregunta. Bueno, yo salí de mi anterior empresa porque me despidieron en realidad. Tuve un problema, cometí una falta, cometí un error, fue grave, perjudicó a la empresa bastante económicamente. Y bueno, a raíz de esta falta grave que yo tuve fue que ellos ya decidieron de que yo ya no podía seguir trabajando para ellos. ¿Me contratan o no me contratan? A ver, vamos, todos colegas, ¿me contratan o no me contratan? No, 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 por ahí no me están contratando. Ok, listo. Vamos a ver otra respuesta entonces. Bueno, la verdad, yo ya no estoy trabajando en mi anterior empresa porque no me renovaron el contrato. Éramos varios trabajadores que entramos, estábamos así, como que nos habían dado 3 meses de periodo de prueba, terminé ese periodo de prueba y decidieron no contratarme. ¿Me contratan o no me contratan? Sí, por ahí me dice Lady, por ahí alguno Eduardo, sí, Alba, sí, ya por ahí sí me están contratando. Ya está, pero todavía hay algunos que no. Yo quiero que todos me lleguen a contratar. Entonces yo por ahí ya tengo algunos que sí me contratan, que dicen es que hay, por ahí nos dice Luis, ¿no? Hay la posibilidad. ¿Por qué? Porque dicen, no ha pasado el periodo de prueba, de repente no ha tenido mucho tiempo para poder desempeñarse, de repente, de repente no, o de repente no ha rendido, pues lo que tenía que rendir, de repente no es tan buena. Entonces, por ahí siempre queda la duda. Entonces, igual, y si es que me contratan, dirían, no te contrato, pero hay que poner también un periodo de prueba, ¿no? Para ver, ¿no? Pero ahora, vamos ahora con la última, a ver. Y la última respuesta que yo les daría a esa pregunta es, bueno, la verdad es que yo estoy muy agradecida con mi puesto de trabajo, perdón, con mi anterior trabajo, pero decidí que era momento de crecer, tanto personal como profesionalmente, así que me arriesgué y decidí renunciar y buscar una nueva oportunidad para que pueda crecer mi aprendizaje, que espero pueda tenerla con ustedes. ¿Me contratan o no me contratan? Muy bien, ahora sí todos me contratan, pero me están contratando porque les estoy diciendo lo que ustedes quieren oír. No les estoy diciendo la verdad. No les estoy diciendo la verdad. Me están contratando porque les he dicho palabras bonitas, algo motivador, algo que me haga quedar bien a mí, pero no les estoy muy bien, como dice Eduardo, pura labia, pero no estamos diciendo la verdad. Y eso es lo que mucho nos pasa en las entrevistas, colegas. En las entrevistas, cuando no tenemos preguntas bien estructuradas, hacemos que el candidato nos meta labia, no, o como dicen, nos meta floro. Y el floro es lo que nos enamora, lo que decimos, habla muy bonito, que esto, que el otro, lo contrato, pero al final las deficiencias que tuvo anteriormente no se solucionan con palabras bonitas, las va a volver a mostrar en mi organización. Entonces, esa pregunta, preguntar, ¿por qué dejaste tu último empleo? Si queremos una respuesta positiva, nos va a hacer que el candidato nos mienta descaradamente en la cara, nos diga una frase bonita, un párrafo bonito y quedemos contentos. Pero, y si yo quiero la verdad, el candidato muy difícilmente me va a decir la verdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a mí me despidieron, ¿qué puede pasar? Que puede pasar que a mí me hayan despedido de mi trabajo, ¿ok? De repente no era mi culpa. De repente ha sido culpa de un compañero, de otro jefe, me han perjudicado de alguna manera. Pero si yo voy a una entrevista y digo, bueno, a mí la verdad me despidieron de mi trabajo, pero no fue culpa mía. Lamentablemente hubo muchos problemas con personas, había mucha envidia, mucho recelo, y ellos decidieron despedirme. Por más justificado que yo les diga el despido, a ustedes les va a quedar una espinita. ¿Y qué es lo que van a hacer? Apenas se encuentren un candidato que sea un poquito mejor que yo, al toque me van a descartar. Para mí, como candidato, prefiero no decírselos. Pero como reclutador, yo quiero saber información real. Y como nos dice Luis, esa pregunta ya no es relevante en una entrevista. Porque si la voy a hacer o es para que me mientan
o es para que yo escuche lo que quiero oír? Pero ya no es relevante. Y es importante saber por qué el trabajador dejó su último puesto de trabajo. Eso es importante saberlo, pero no es necesario que yo se lo pregunte al trabajador, al candidato en la entrevista. Simplemente puedo pedir referencias de la persona, por ahí creo que lo leí, mediante su hoja de vida. En su hoja de vida o en su CV puedo pedir referencias. Y al menos personalmente me gusta más trabajar a mí así, con referencias. ¿Ok? Entonces, y ya no es necesario esa pregunta. Otra pregunta que también hacen en las entrevistas, que ya podemos decir que están de más un poco. Preguntar, cuál es tu peor defecto? ¿O cuál consideras que es tu peor defecto o el defecto que tienes que mejorar? Y estoy seguro que muchos se van a identificar o van a acordarse o lo han dicho, se los han dicho, que lo que les responden es que soy muy perfeccionista. Soy muy perfeccionista en mi trabajo, a veces no puedo distinguir mi vida personal de mi vida laboral y ese yo considero que es mi peor defecto. Eso también, colegas, es una mentira. El candidato nos está diciendo cosas para que nosotros quedemos convencidos. Ser perfeccionista en la empresa, pues no va a hacer ningún efecto, por el contrario, nos va a preferir. Pero la mayoría de personas tienen ese temor, ¿ok? Ese temor de decir sus verdaderos defectos y buscan defectos que no sean mal vistos para la organización. Mi verdadero defecto es que yo soy impuntual. Mi verdadero defecto es que soy desordenado, es que soy desorganizado, es que soy flojo. Ese es mi verdadero defecto, ¿ok? Pero decir que muchos candidatos o nosotros mismos, incluyéndome, en algún momento hemos dicho, mi peor defecto es ser muy perfeccionista, o mi peor defecto es no poder distinguir mi vida personal de mi vida laboral. Esos no son defectos. Y nuevamente, esa pregunta no nos trae nada relevante a la entrevista de trabajo. Si yo quiero saber cuáles son los defectos de esta persona, me voy a su examen psicológico. En su examen psicológico sí me va a botar sus defectos sin necesidad de que la persona me esté mintiendo o esté diciéndome cosas que sean políticamente, socialmente correctos. ¿Ok? Entonces, hay preguntas en la entrevista que ya están de más. ¿Qué es lo que yo tengo que procurar buscar en una entrevista de trabajo? Primero, situación actual a manera personal. ¿Con quién vives? Con mis papás, vivo solo, vivo con mi pareja, vivo con mi esposo, tengo un hijo, tengo 2 hijos, tengo 3 hijos. Buscar primero situación personal, conocer un poquito más sobre la situación personal de ese trabajador. ¿Qué más tengo yo que buscar en una entrevista? Ni siquiera preguntarle cosas que hayan pasado en su anterior empleo. Porque si yo le pregunto, en tu anterior empleo, ¿cómo hacías para solucionar problemas? El candidato seguramente me va a decir, bueno, yo buscaba la solución, yo hacía esto, yo hacía el otro, era todo en su empresa, ¿no? Mejor tratar en la entrevista de poner situaciones y que el trabajador responda a esas situaciones, que responda cómo daría solución a esas soluciones. A ver, Jan nos dice, hace poco tuve una entrevista laboral y el entrevistador me preguntó cuáles son mis oportunidades de mejora o debilidades que quiero fortalecer o mejorar. ¿Cuál es la forma de responder ante esa pregunta? ¿Qué debo responder ante ello para que el entrevistador me considere? Muy bien. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Decir oportunidades de mejora o debilidades que tenemos que fortalecer es prácticamente la misma pregunta cuando te hacen ¿cuáles son tus defectos? ¿Ok? Primero, para responder esa pregunta, si ustedes responden con las preguntas, con las preguntas que ya son políticamente correctas, como distinguir mejor mi vida personal, mi vida laboral, ser un poco más divertido, esas cosas, lo pueden hacer y le van a ser totalmente válidos, porque un entrevistador que todavía esté haciendo a estas alturas ese tipo de preguntas es porque probablemente no sabe muy bien qué tipo de persona está buscando. Si es un entrevistador que les hace esa pregunta y ustedes quieren responder de manera adecuada, yo les sugiero que cojan sus defectos, pero sus defectos más solucionables. Que no agarren, por ejemplo, de repente ustedes tienen depresión, supongamos. Que no digan, ¿no? Mi peor defecto es la depresión, pero yo lo voy a solucionar tomando medicamentos y yendo al psiquiatra. Ojo, que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, pero para una sociedad cerrada e incluso un mundo organizacional que también es cerrado,
no te van a aceptar, te van a descartar. Yo les sugiero que tomen los errores solucionables, ¿ok? Que puedan decir, de repente mi oportunidad de mejora es que yo soy muy desorganizado. ¿Ok? Y bueno, y a pesar de que yo entiendo y manejo mi propio orden, sé que esa desorganización puede resultar incómoda para otras personas. Y sin embargo, siento que tengo la capacidad para poder mejorar en ello y actualmente lo estoy haciendo. Actualmente estoy trabajando para poder mejorar en ello. No solamente cuando les hagan esa pregunta, no solamente digan, bueno, mis áreas de mejora son que tengo que ser más puntual, que tengo que ser más ordenado y que tengo que ser menos burlón. No solamente respondan eso, sino que también respondan entonces cómo lo están haciendo. Sino que también digan sus áreas de mejora y adicional a ello digan cómo están mejorando. Eso, uno, está demostrando sinceridad de su parte. Y dos, ustedes al mencionar están mencionando alguna de sus deficiencias, pero están resaltando más sus habilidades para poder corregir esas deficiencias. Con eso, resaltando sus habilidades seguidas de las deficiencias, están bien con esa pregunta, no los van a descartar, los van a considerar. ¿Ok? Ahora, también en la entrevista, acá en la entrevista básicamente es donde yo casi ya voy a poder estar seguro quién sigue en el proceso y quién no. Y acá, queridos colegas, tenemos que ser nosotros muy empáticos. Tenemos que entender dos cosas. Uno, que si una persona está postulando a mi puesto de trabajo es porque necesita el empleo. ¿Ok? Necesita el empleo. Y y y el empleo, ellos están poniendo toda su esperanza, toda su fe, todo su esfuerzo en este puesto de trabajo que ellos están postulando. Si esa persona no es la que yo quiero para contratar, si esa persona no es la que a mí me convence, o sus capacidades, sus habilidades o su experiencia no son bastas para el puesto de trabajo, tengo que ser sincera o sincero y decirle a la persona que no es para el puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces, o a muchos nos ha pasado eso, colegas, que hemos pasado una entrevista y creemos que lo hemos hecho bien. Podemos decir, lo hice bien, estaba bien, pasé, respondí bien a todas las preguntas, fijo que me llaman. Y a veces se nos vienen otras oportunidades de trabajo. Y yo digo, no, mejor todavía no, voy a esperar un poquito porque fácil me van a llamar de esa empresa y nunca nos llaman. Pasa un mes, pasa 2 meses y nunca nos llaman. Y por el contrario, ¿qué pasó? Hasta hemos podido perder oportunidades de empleo. Entonces, al candidato que no es, hay que decirle que no. Ahora, yo sé que a veces es un poquito duro y nosotros como recursos humanos tenemos que tener también esa dureza para aprender a decir no. Así como tenemos que ser muy empáticos con nuestros trabajadores, muy atentos, muy querendones, también tenemos que ser muy duros para disciplinar y para poder decir no. Pero ya, colegas, si es que en todo caso, y se lo digo desde una perspectiva muy personal, nos cuesta decir a una persona, no eres la ideal, pero gracias por participar, todo ello, podemos utilizar otra forma. ¿Cuál es esa otra forma? Un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, ya para que no se lo digan cara a cara. Ok, un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, agradeciendo a la persona por su tiempo para postularse, pero que en esta oportunidad no contamos con un puesto de trabajo que se encaje a su perfil. Sin embargo, vamos a guardar si nos lo permites, vamos a guardar tu CV para poder considerarte en algún otro puesto o en alguna otra convocatoria que se adapte a tu perfil. A esa persona ya le estoy diciendo que no. Y esa persona ya no va a poner sus esperanzas en mi puesto de trabajo y va a haber otras opciones. A diferencia, por ejemplo, y supongamos que no podemos decir que no. Por ejemplo, ¿cuándo nos pasa que no podemos estar enviando mensajes o correos? Cuando tenemos convocatorias masivas. A veces llegamos a tener hasta 40, 50 entrevistas de postulantes el mismo día. Llegamos a tener a veces hasta 150 postulantes cuando son entrevistas masivas y no podemos estar enviando a cada uno el sí, el no, el no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Ya cuando en la entrevista, ustedes en la entrevista, colegas, ya se dan cuenta qué candidato puede ser y qué candidato no es. En la entrevista se dan cuenta. Cuando yo ya veo un candidato que en la entrevista no es, así no haya candidatos mejores que él, pero él no es,
qué es lo que yo, al menos que en entrevistas masivas, le suelo decir al candidato? Terminé de entrevistarlo ahorita, 6:30 de la noche. Terminé de entrevistarlo, ¿qué le digo? Muchas gracias, estimado, por su tiempo, todo ello. Mire, todavía vamos a terminar de revisar, analizar las pruebas, demás entrevistas, y nos vamos a estar comunicando con los que pasen a la siguiente etapa. A las 7 de la noche vamos a estar enviando un correíto a los que pasan a la siguiente etapa. De no llegarle el correo, de todas formas, le agradecemos mucho la disposición, la disposición que usted ha tenido con nosotros. Esa persona va a tener esperanza media hora que va a esperar. De repente se va hasta el día siguiente, de repente dice no, de repente están full y por eso no me han llamado. Se va hasta el día siguiente. Pero al día siguiente, 7 de la noche, después de 24 horas, ya se va a dar cuenta de que no pasó. Y va a seguir buscando la oportunidad que sí va a encajar con él. Siempre, colegas, por ética profesional, no podemos dejar a los candidatos al aire. Tenemos que comunicarnos con ellos. Y si tengo un candidato que me agrada mucho, retenerlo hasta donde sea posible. Porque peor es cuando no mostramos interés por el candidato dice que no les importa contratarme y mi buen candidato se va con otra organización. Por ahí nos dice Inés, en una entrevista se debe considerar a una persona que es sincera, se considera bastante la sinceridad, pero la sinceridad no lo es todo. ¿Ok? Si una persona viene y conmigo se abre, es sincera y me dice, sí, mira, a mí me despidieron porque cometí el error de estar robando y cometí el error de mi empresa de estar robando. Yo valoro su sinceridad, que me lo ha dicho. De repente está arrepentida, de repente esa persona está arrepentida, de repente ya aprendió su lección. Valoro su sinceridad, pero si no es lo que quiero para mi empresa, no la contrato. Yo ahí, y acá es importante, colegas, yo no contrato a la persona, contrato la necesidad de mi empresa, ¿ok? Yo tengo que contratar eso, la necesidad de mi empresa, no a la persona. De repente mi empresa necesita un ingeniero civil titulado, ¿ok? Eso es lo que mi empresa necesita. Y llega un estudiante de ingeniería civil que es muy activo, que es muy bueno, que es muy gracioso, que es muy sincero, que es muy chistoso. Yo no puedo contratar al estudiante bueno porque mi empresa necesita un ingeniero titulado, no un estudiante. Yo tengo que contratar lo que necesita mi empresa, no la persona que es más agradable. La sinceridad, por supuesto que suma. Como digo, esto es un concurso en el que vamos sumando puntos. La sinceridad, por supuesto que suma puntos, pero no va a ser más que la experiencia, habilidades, conocimientos, educación que pueda tener la persona. Si en la entrevista te preguntan cuáles son tus pretensiones salariales, ¿qué se debe responder? Tus pretensiones salariales. Ahora, para eso ustedes, cuando estén postulando un puesto de trabajo, ustedes tienen que tener en mente cuánto están pagando en el mercado por ese puesto de trabajo. ¿Ok? Actualmente, asistentes de recursos humanos en Lima están entre un promedio de 2.000, 2.500 soles. En provincia, 1.500 a 2.000 soles. ¿Ok? En el Perú, estoy hablando del Perú. ¿Ok? Ustedes tienen que tener en cuenta cuáles son sus pretensiones salariales. Y ustedes, para poder establecer también una adecuada pretensión salarial, tienen que ver en la convocatoria las funciones que van a realizar. Si yo estoy postulando para asistente de recursos humanos, pero veo que en las funciones me están poniendo funciones de un gerente, entonces no voy a cobrar como un asistente. Mis pretensiones tendrán que ser un poquito más elevadas. Si yo estoy postulando para un puesto de asistente administrativo, mejor ya, un puesto de secretaria. Estoy postulando para un puesto de secretaria, en puesto de la secretaria, ¿cuánto está pagada actualmente? 1.200 soles, 1.300 por ahí. ¿Ok? La secretaria. Pero veo que en la convocatoria a la secretaria le ponen realizar planillas, administrar personal, llevar dinero de caja chica, a llenar documentos, asistir a reuniones. Eso ya no es una secretaria, ya es un asistente. Entonces, al asistente, entonces tendré que subir mi expectativa salarial. Nunca cometer el error cuando les digan, ¿y cuáles son tus expectativas salariales? Bueno, mis expectativas salariales, a mí ahorita no me importa mucho trabajar por el dinero. Yo estoy acá más que todo para trabajar por el conocimiento que quiero. No crean que dando esa respuesta van a sumar puntos. Por el contrario, van a devaluar su trabajo. Van a decir, mira, no le importa la plata, hay que bajarle el sueldo. Si teníamos 2.000 para este puesto, hay que bajar el sueldo. Una manera adecuada de responder es, uno, no dar un monto fijo.
Es decir, si ustedes me preguntan, por ejemplo, señorita Baña, ¿cuáles son sus pretensiones salariales? Bueno, mis pretensiones salariales son las que están acordes en el mercado. Actualmente he visto que en el mercado este puesto, supongamos, de jefe de recursos humanos, está pagado en este sector específicamente, está pagado entre 3.000 y 4.000 soles. Por ahí iría mi expectativa salarial de acuerdo a lo que está en el mercado y las responsabilidades, obviamente negociable con la empresa. Siempre terminar eso, respondiendo que obviamente es negociable, pero no cometan el error de depreciar su trabajo, indicando que ahorita su prioridad no es el dinero, sino el conocimiento. El conocimiento es importante, pero el dinero también es importante. ¿Ok? Estos son pequeños tips que les he podido dar para la entrevista de trabajo. En general, una entrevista es algo que fluye. La entrevista no debe ser forzada, es algo que fluye, pero es importante que nosotros no perdamos el tiempo en la entrevista porque suelen ser bastante cortas, suelen ser 15, 20 minutos, extendemos un poquito más si nos agrada si es que nos agrada el candidato. ¿Ok? Y también es importante, evitemos hacer entrevistas masivas si no tenemos muchos candidatos. ¿Ok? Es decir, no agarren y citen a sus 20 trabajadores todos a las 3 de la tarde y los pongan a hacer cola y que vaya ingresando uno por uno, no. Eso desanima totalmente al candidato, hace perder la seriedad de la organización. ¿Ok? No hagan eso. Hace poquito vi que esta empresa, no hace poquito, mentiría, pero vi que hay una empresa, Soho Perú, por ejemplo, ¿no? Soho Perú, que es una peluquería, que es un salón de belleza, spa muy conocido actualmente acá en el Perú, estaba haciendo un proceso de selección para una administradora de tienda. Ok, estaba haciendo ese proceso y yo lo que puedo destacar de ese proceso es que era un proceso o su personal de recursos humanos no estaba aplicando un adecuado proceso. ¿Cómo estaban haciendo este proceso? Todas las candidatas ganadoras las reunían en un Meet y todas las candidatas juntos en el Meet, como que todos ustedes fueran mis candidatos. Y empezaba con la entrevista, a entrevistar a cada una de ellas delante de todas. Empezaba con Lucía, vamos a hablar. Háblame de ti, cuéntame qué esto, qué lo otro, qué lo otro, qué lo otro. Gracias, apaguemos el micro. Siguiente, esto, qué lo otro, qué lo otro. Eso es un proceso pésimo de selección laboral. ¿Ok? Y después, incluso entrevista final, agarraban y nuevamente todas las candidatas, era administradora que estaban buscando, todas las candidatas en el mismo Meet y todas igualmente, opinar, hablar, 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 hablar y mientras estaba la de recursos humanos entrevistando a todas ellas. ¿Ok? Esas entrevistas se pueden hacer cuando tengo muchos candidatos. ¿Ok? Cuando tengo 10 puestos de trabajo y tengo 100, 200 candidatos, puedo hacerlo de esa manera. Pero en ese caso creo que eran 13, después 5, después 3 candidatas, o sea, eran pocas candidatas que no era necesario hacer ese tipo de reclutamiento, ese tipo de selección de personal. ¿Y dónde se vio reflejado? Cuando al final me imagino que habrán contratado a la candidata ideal, creo que eso fue en enero, y hace poquito, en marzo, he vuelto a ver que estaban pidiendo nuevamente una administradora para esa sede. ¿Por qué? Porque no han contratado a la persona ideal, porque no han seguido porque no han seguido un proceso adecuado. ¿Ok? Siempre al candidato darle su lugar, es decir, darle su tiempo. ¿Ok? Vamos a ver. Una vez me preguntaron si estaba de acuerdo con mi salario. Respondí diciendo que siempre espero que el trabajador sea valorado correctamente y también retribuido. Muy bien, Luis Alonso. Muy bien, esa es una forma, ¿ok? No, ahora yo les he dado todos los tips desde un punto de vista de reclutador o de asistente. Les puedo dar un tip desde un punto de vista de candidato. Nunca se rebajen por el puesto. Nunca gateen por el puesto, nunca acepten todo, digan, sí, 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 me quieres esclavizar, esclavízame, yo acepto todo. Que me griten, sí, normal, que me griten, yo acepto, yo trabajo bajo presión, sí, no. ¿Ok? Ustedes valoren su trabajo y en especial en la entrevista. Valoren su trabajo. No le hagan ver a la empresa como que la desesperación de ser contratados. Háganle ver a la empresa que la empresa son los que lo necesita a ustedes. Que ustedes son suficientemente capaces, profesionales, inteligentes y que si la empresa no los contrata, ustedes no pierden, pierde la empresa. Una vez que ustedes hagan ver eso a la empresa se interesa más en ustedes. Se interesa muchísimo más.
que a diferencia del trabajador que si le pago 1.000 soles, él acepta. No, no, la empresa se va a interesar más en el profesionalismo que ustedes pueden ejercer. Y después de que ya pasó la entrevista, ya pasó las pruebas, yo voy a tener un candidato ganador. ¿Ok? Y ahora, para que este candidato ganador que yo tuve en mi selección pase a ser un candidato contra, perdón, pase a ser un trabajador, tiene que pasar por el contrato. El contrato es ese punto intermedio en el que el candidato se vuelve trabajador. Es el contrato. Tenemos diferentes tipos de contrato. No vamos a ahondar mucho ahorita en el contrato, porque cuando hagamos legislación laboral vamos a volver a tocarlo y lo vamos a tocar más a fondo. ¿Ok? Pero el contrato de trabajo es un documento legal que formaliza la relación entre el trabajador y el empleador, que tenemos diferentes tipos de contrato. Tenemos en realidad dos tipos de contrato: contrato a plazo fijo y contrato a plazo indeterminado. Plazo indeterminado, cuando tengo una fecha de inicio, pero no una fecha de fin. Y plazo fijo, cuando tengo fecha de inicio y fecha de fin de mi contrato. Y dentro de ese plazo fijo tenemos diferentes modalidades, como por aprendizaje, temporales, ocasionales, accidentales. El contrato de trabajo, vamos a empezar por acá. El contrato de personal puede ser de forma verbal o escrita. ¿Ok? ¿Puedo tener un contrato verbal? Puedo tenerlo. Pero siempre recuerden que el contrato verbal no tiene validez legal. ¿Ok? Si es que en algún momento alguna entidad fiscalizadora me pide a mí como trabajador que presente mi contrato de trabajo, yo no le voy a poder decir, mi contrato es verbal. ¿Por qué? Porque no hay prueba física y por lo tanto no va a haber legalidad en mi contrato. Siempre, recomendable hacerlo por escrito siempre, siempre tener mi contrato de trabajo escrito. Pero si lo tengo verbal, también puedo hacer un contrato verbal. Si yo tengo la confianza de que es una empresa seria, de que es una empresa de repente que no, una empresa que no, que es responsable en sus pagos, todo ello, puedo aceptar un contrato verbal. Pero de preferencia, siempre el contrato escrito. ¿Quiénes pueden firmar un contrato? Todos los adultos mayores de 18 años pueden firmar un contrato. Una persona menor de 18 años, pero que esté legalmente emancipado, puede firmar el contrato. O una persona de 16 o 17 años que quiera firmar el contrato, pero que no tenga emancipación legal, puede hacerlo con autorización o con el permiso de su tutor legal. Su tutor legal tiene que figurar de que él está autorizando la firma del contrato. Y el personal extranjero. El personal extranjero también puede firmar un contrato siempre y cuando su legislación sea aplicable. En el caso de Perú, ¿qué pedimos al personal extranjero para que pueda trabajar y ser parte de la planilla? Uno, o que tenga permiso de trabajo o que tenga permiso permanente o temporal, o que tenga permiso temporal de permanencia o permiso de permanencia. Tiene, por lo menos, con que tenga uno de estos tres requisitos, puede firmar un contrato y puede entrar a la planilla. Pero siempre recordemos, el contrato tiene que ser preferentemente de manera escrita. En el contrato de trabajo tengo que figurar el título del trabajo, identificar las partes del trabajo, enumerar sus términos y condiciones, describir las responsabilidades laborales, detalles de la compensación, es decir, cuánto te voy a pagar, qué fechas te voy a pagar, cómo te voy a pagar, en efectivo, en cheque, este, a través de recibos, cómo te voy a pagar. Tengo que especificarlo. ¿Ok? Y por último, los términos del contrato específico. Para que podamos entender los términos del contrato específico, yo les hago una pregunta, estimados. Yo, ¿puedo, puedo pertenecer a dos planillas al mismo tiempo? Es decir, yo puedo trabajar en dos lugares al mismo tiempo y en los dos lugares estar en la planilla de trabajo de ambos. A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, por ahí me dicen tres personas que no, por ahí tenemos a alguien que nos dice que sí, sí se puede, colegas.
Sí puedo pertenecer a 2 empresas al mismo tiempo y en las 2 empresas estar en planilla. Sí puedo. Eso se llama la bigamia laboral, en la que yo puedo pertenecer a 2 empresas y estar en la planilla en las 2. Pero, ¿cuándo no puedo hacerlo? No puedo hacerlo, uno, si lógicamente mis horarios de trabajo se cruzan, no voy a poder hacerlo, no voy a poder estar trabajando en un lugar y en el otro lado, ¿no? Eso podría ser una causal de despido. Si es que yo dentro de mis horas de trabajo tengo otro trabajo adicional, ¿ok? Es decir, si son horas separadas, si yo trabajo de repente de 8 a 5, trabajo en una empresa, estoy en esa planilla, bien. Y tengo un trabajo de 6 a 10 de la noche, también trabajo ahí, también estoy en planilla, bien. Eso se llama la bigamia laboral. ¿Y en qué otras circunstancias no puedo estar en 2 planillas? Si una de mis empresas me pide exclusividad laboral. Si una de las empresas para las que yo trabajo, de repente firmo contrato con una empresa y esta empresa, en los términos del contrato específico, me dice que quiere exclusividad laboral, ¿qué quiere decir? Que quiere que únicamente yo labore para esa empresa. En ese caso, yo no puedo trabajar ya en otra empresa. ¿Por qué? Porque acepté este término de contrato específico de exclusividad laboral, por lo que si yo, a pesar de haber aceptado eso y a pesar de haber firmado, decido trabajar en otro lado, en planilla, puede ser causal de anulación de contrato o despido por parte de esta empresa que me pidió exclusividad laboral. Si mi empresa ahorita vemos lo del Estado. Estamos hablando ahorita del sector privado, ojo, del sector privado. Si mi empresa, ¿ok? Si mi empresa no me ha pedido exclusividad laboral, yo con todo el derecho de ley puedo aplicar a la bigamia laboral. Y ojo, no estoy en la obligación legal de avisar a mi empresa que tengo otro trabajo adicional. No lo estoy. ¿Estoy en una obligación moral? Sí. Moralmente y éticamente es mi responsabilidad avisar a mi empresa que, que ahora estoy trabajando en otro lugar también en planilla. ¿Ok? Pero legalmente no hay alguna obligación de avisar, pero puedo estar en la bigamia laboral siempre y cuando no se crucen mis horarios de trabajo y no tenga exclusividad de contrato en alguna de las empresas. Y si trabajo para el Estado, yo puedo trabajar para el sector público y también puedo estar en una planilla del sector privado. Es totalmente aceptable. Puedo hacerlo. La bigamia laboral aplica para ello. Lo que sí no puedo hacer es trabajar en la planilla de 2 empresas del Estado. Yo no puedo trabajar en la RENIEC y en el gobierno regional. No puedo. Solamente puedo trabajar para una empresa estatal, salvo la docencia. ¿Ok? Si yo soy docente de una universidad nacional, ojo, nacional. Si yo soy docente de una universidad nacional y trabajo para otra empresa del Estado como ESalud, por ejemplo, ahí sí puedo estar en 2 planillas del Estado. Solamente si mi segunda planilla va a ser para docencia. ¿Ok? La docencia sí se acepta para una segunda planilla para el Estado. Pero si yo trabajo para ESalud, y quiero trabajar de repente para Totus, puedo hacerlo, no hay ningún problema. Lo único que yo no puedo hacer es trabajar para Salud y para la RENIEC. No puedo porque no puedo estar en 2 planillas del Estado, pero en el sector privado sí puedo. Salvo que ya hemos dicho que en mis términos de contrato específico me pidan exclusividad laboral. Ahí sí ya no puedo. Es importante también que ustedes sepan ello. Y la inducción al personal. 2 tipos de inducción. Inducción general e inducción específica. El asistente de recursos humanos se puede hacer cargo de la inducción general. ¿Ok? Vamos a ver desde este punto. Elaboración de puesto. El asistente de recursos humanos puede asistir. Reclutamiento de candidatos. El asistente de recursos humanos puede estar a cargo, siempre y cuando sean trabajadores no gerenciales. Es decir, si no van a ser para jefaturas, para directivos o personal de confianza, el asistente de recursos humanos puede hacerse cargo íntegramente del reclutamiento. De la selección de personal, el asistente puede asistir. En la contratación,
el asistente se puede encargar íntegramente. Lógicamente, él no va a firmar el contrato, va a firmar el representante legal, pero el asistente puede hacerse cargo de todo el proceso de contratación. Y de la inducción, el asistente se puede hacer cargo íntegramente de la inducción general. ¿Qué es la inducción general? La inducción general es la bienvenida a la empresa, más conocida como el onboarding. ¿Ok? La bienvenida a la empresa, explicar reglas, políticas, estructuras, seguridad y salud en el trabajo, pues código de ética, todo ello es la inducción general, todo lo que esté relacionado a la empresa. Y la inducción específica ya va a ser la pregunta, ya va a ser la inducción dirigida a su puesto de trabajo. ¿Ok? Es decir, de repente yo he contratado un personal para almacén. El asistente de recursos humanos traerá al trabajador de almacén y le dirá, mira, esta es la organización, este es nuestro reglamento interno, estas son las instalaciones, que mira, acá nuestro código de vestimenta es está permitido esto, está no permitido esto, tu curso de seguridad y salud en el trabajo de manera general, no específica, sino de manera general, áreas de ubicación, dónde están los extintores contra incendios, todo eso. El asistente de recursos humanos se puede encargar íntegramente. La inducción específica, este trabajador de almacén ya tendrá que ir a su área de almacén y su jefe inmediato, el encargado, ya le dará, este es el almacén, tus funciones van a ser así, vas a trabajar así, vas a llevar esto acá, vas a llevar esto allá. Este va a ser el trabajo de la inducción específica. Y la evaluación. Tenemos que evaluar ambas, sobre todo cuando se trata de seguridad y salud en el trabajo. No basta con que yo les dé la charla y listo. Tengo que hacer pasar una evaluación y tienen que tener nota satisfactoria en esta evaluación. Si es que en algún momento la SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, viene y me dice, ¿ha aplicado usted sus charlas de capacitación? Sí, sí las he aplicado. ¿Sus charlas de capacitación del año pasado? Sí, sí las he aplicado. A ver, muéstreme los certificados de sus trabajadores. No, no tengo certificados, entonces no vale. Tienen que tener certificación sus trabajadores, ¿ok? Entonces, esa es la parte de la evaluación. Y recordemos que si yo tengo, si hice mi reclutamiento interno y mi candidato ganador ya es trabajador de la empresa, me voy a ahorrar toda esta parte de la inducción general. ¿Por qué? Porque como es trabajador ya lo sabe, ya pasó, ya conoce, ya no es necesario volver a hacerla. Me enfocaré más en la inducción específica, pero si mi trabajador es nuevo en la empresa, tendré que hacerla ambas, la general y la específica. Y por último, el seguimiento de personal. En el seguimiento del personal, en todo este proceso, la finalidad de todo este proceso es que nosotros contratemos a la persona ideal en el puesto ideal. Esa es la finalidad del proceso, ¿ok? Pero yo durante el proceso, y ni en la contratación ni en la inducción, yo voy a poder saber si he tenido éxito, ¿ok? Yo no voy a poder saber si he llegado a contratar a la persona ideal. Puede que hasta acá, en la contratación, yo pueda decir, contraté al mejor candidato, puede que sí, pero todavía no voy a poder decir si es la persona ideal para el puesto de trabajo. ¿Dónde voy a poder ver eso? En el seguimiento. El seguimiento ya es ya es el tiempo en el que yo voy a evaluar a mi candidato, a mi trabajador, ya a mi nuevo trabajador, en el que yo voy a evaluar cómo se está desempeñando en el puesto. Es por eso que tenemos el famoso periodo de prueba. El periodo de prueba, ya no solamente, ahora, perdón, el periodo de prueba para personas, para trabajadores, para cualquier ejercicio, es de máximo 3 meses. Para trabajadores que ocupen cargos de confianza, 6 meses. Y para trabajadores directivos puede ser hasta 1 año. Es decir, para trabajadores de confianza y directivos se puede extender este periodo, pero lo normal es que duren 3 meses. En estos 3 meses es donde yo me encargo de evaluar a mi personal, darle el tiempo, darle por lo menos 1 mes para que el trabajador se pueda ambientar al área, ajustar a las políticas, tenga mayor conocimiento y por así decir, agarre más cancha. Pero a partir del segundo y del tercer momento yo ya tengo que ver los resultados. Yo ya tengo que ver el desempeño, la productividad. Y si es que el trabajador
No te acabemos, ¿no? Productividad, eficiencia, actitud, objetivos, formación. Yo ya tengo que ver todo esto a partir del segundo mes de trabajo del trabajador. Y si es que por A o B, yo, acá podemos ver, ¿no? Las escalas, todo eso. Pero si es que por A o B yo veo que mi trabajador no da la talla para el puesto, veo que no rinde, que el puesto le quedó grande, tengo dos opciones. Primero que nada, no renieguen contra el trabajador. No digan este trabajador que me dijo que sabía, que por gusto postuló, que esto, que el otro, que no sabe nada. No renieguen contra el trabajador. Renieguen contra ustedes mismos, porque ustedes lo contrataron y en alguna parte de este proceso se han equivocado. Así el trabajador les haya mentido, les haya dicho, yo sé hacer planillas, y a la hora de la hora no sabía hacer planillas, no falló el trabajador. Fallaron ustedes, que de repente no hicieron una prueba de conocimientos adecuada, no hicieron una entrevista adecuada, pero la falla es de ustedes si el trabajador no rinde. Ahora, tenemos dos opciones si es que esto llegase a pasar. La primera opción, o invierto para capacitar a mi trabajador para que se ajuste al puesto, para que se alinee, o vuelvo a invertir en todo mi proceso de selección. Es decir, le agradezco por el tiempo a Dios y vuelvo a invertir en todo mi proceso de selección. Eso ya va a depender de la decisión de cada uno de ustedes. Pero si ustedes se llegan a equivocar de personal, sí o sí van a invertir. Si no es en capacitación, es en reinvertir en nuevamente hacer mi proceso de selección. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y mucha paciencia al hacer este puesto. ¿Y dónde nos equivocamos generalmente? En la primera parte. Si yo elaboro mal el perfil de puesto, tengan por seguro que no voy a contratar a la persona adecuada. Tengan por seguro ello, ¿no? Por ahí nos dice Luis Alfonso, en mi empresa está aplicando recién charlas de seguridad y salud en el trabajo, ya que es trabajo de alto riesgo, es obligatorio hacerlo. Y hoy en día las empresas se han puesto como que más en reglas, más pilas, porque la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, están fiscalizando más, están detrás de ello, ¿no? Porque es obligatorio. Muy bien, chicos, vamos a culminar el día de hoy nuestra sesión empezando a ver un poquito de lo que es legislación laboral, que es ya nuestra penúltima sesión, la próxima clase, ya tenemos que ir viendo todo ello. Permítanme, voy a compartir nuestro siguiente material. Ok, vamos a empezar a ver un poquito acá de lo que es legislación laboral. ¿Qué vamos a ver en legislación laboral? Primero, ¿qué es la legislación laboral? Eso es el conjunto de leyes y de normas que regulan la relación laboral entre la parte empleadora y la parte trabajadora. Para poder entender esto, colegas, quiero que me entiendan algo. Nuestra legislación laboral, aunque es muy bonita, muy entendible, también es muy abierta a la negociación. No es como la legislación penal, por ejemplo. La legislación penal, ustedes va o un hombre va y mata a una persona. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice la legislación penal? Por matarla es cárcel. Entonces, y de repente viene acá viene el familiar, perdón dicho, viene el asesino, conversa con la familia del fallecido y llegan a un acuerdo, llegan a un buen término, un acuerdo económico. La familia del fallecido no puede ir y decir, ¿sabe qué? Ya lo hemos arreglado de manera interna, así que no es necesario que le dé cárcel, ya lo hemos arreglado. No. La legislación penal es rígida, no es negociable, no es variable, es rígida. Si mataste a alguien, te corresponde cárcel. Nuestra legislación laboral no. Nuestra legislación laboral es amplia y también es abierta a la negociación. Por ejemplo, la legislación laboral nos dice, ¿no? Al trabajador al trabajador tienes que tenerlo sí o sí en planilla. La legislación laboral nos dice eso. El trabajador tiene que estar desde el primer día en planilla. Es lo que dice la ley. Pero si el empleador conversa con el trabajador y el trabajador acepta estar un mes, 2 meses fuera de planilla, esa negociación, esa aceptación pesa más que la propia ley. ¿Ok? Entonces, estas son las deficiencias que vamos a ir encontrando en nuestra legislación laboral. Deficiencias y virtudes a la par, ¿ok? Vamos a ver por qué, porque tiene su lado bueno, pero son las deficiencias que vamos a ir encontrando que la legislación laboral no es rígida, es bastante abierta a la negociación y por eso también es bastante abierta a una propia interpretación. Vamos a ver, estimados colegas, algunos ejemplos. En el Perú actualmente
tenemos más de... Vamos a ir viendo un poquito lo que vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no? En el Perú tenemos más de 39 tipos de régimen laboral. Tenemos el régimen general, el régimen MIPE, el régimen de construcción civil y el régimen minero, que son los que vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Los vamos a ver muy, pero muy, al menos el régimen MIPE, construcción civil y minero, los vamos a ver de manera muy superficial. ¿Por qué? Porque a partir de nuestra siguiente sesión, nuestra penúltima y última sesión, nos vamos a centrar, en lo que va a ser el régimen general. De aquí, de este régimen general, vamos a trabajar cálculo de gratificaciones, cálculo de CTS, cálculo de días de feriados, días de descanso, descuentos, horarios nocturnos. Nuestra siguiente sesión nos vamos a dedicar a ello, pero del régimen general. Acá vamos a ver todo esto a manera muy, muy abierta. Y dentro de la legislación laboral tenemos dos tipos de derechos: el derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo. El individual es el que vemos desde cada trabajador, desde su perspectiva de su remuneración, sus beneficios sociales, todo ello. Y el colectivo es cuando ya vemos la tutela de los derechos sindicales, es decir, el sindicato de trabajo. ¿Qué es el sindicato de trabajo? Es una organización o asociación que está integrada por personas que ejercen un mismo oficio o trabajan dentro de una misma empresa. El sindicato está creado para proteger y defender los derechos de los trabajadores. Esa es su finalidad específica, ¿ok? Defender a los trabajadores y proteger sus derechos. ¿Ok? Ahora, lamentablemente hoy en día los trabajadores, los sindicatos, al menos del sector público, están desviando sus funciones. Incluso están entrando más en lo que es política que otras cosas. Este es un gran defecto, pero el sindicato real está hecho para proteger y defender los derechos. ¿Ok? Para constituir un sindicato, ¿qué es lo que debo considerar? Primero, que la empresa debe tener al menos 20 trabajadores y los 20 trabajadores deben estar dispuestos a afiliarse al sindicato. Es decir, un sindicato no puede tener menos de 20 integrantes, por lo tanto la empresa tampoco puede tener menos de 20 trabajadores. ¿Y qué pasa con la empresa en la que laboran menos de 20 trabajadores? También pueden tener representación, pero esta representación ya no va a ser como sindicato, sino a través de los delegados de trabajo, que se eligen 2 trabajadores que van a hacer las funciones de delegados y van a tener las mismas prerrogativas que las que tiene un sindicato. ¿Ok? Ahora, importante aclarar, ¿cuál es la diferencia entre el sindicato y los delegados? El sindicato de trabajadores tiene que pedir a los trabajadores, o puede, mejor dicho, puede, lo hacen, de que lo hacen, pero de repente hay alguno que no funciona así, puede ser. De que el sindicato de trabajadores a los integrantes les pide un aporte económico, la llamada cuota sindical, que puede ser desde montos de 20 soles, 15 soles, el 1% de tu sueldo, el 5% de tu sueldo, desde esos montos. ¿Para qué? Porque el sindicato tiene su caja propia. El sindicato se financia a sí mismo. ¿Ok? Los delegados no pueden pedir cuota sindical porque no son un sindicato. Los delegados solo representan, más no pueden pedir cuota sindical. En los sindicatos, cuando se conforma un sindicato, se establece una junta directiva, mínimamente conformado por un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal. Entre más integrantes sean, ya podemos agregar a presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, vocal 1, vocal 2, vocal 3. Pero mínimamente 4. Presidente, secretario, tesorero y vocal. Estas 4 personas tienen derecho a las horas sindicales. ¿Qué son las horas sindicales? Las horas sindicales es cuando los trabajadores de la junta del sindicato, dentro de sus horas laborales, tienen derecho a acudir a su sindicato. Tienen derecho a acudir a reuniones de organización del sindicato y estas horas son pagadas y son dentro de sus horas de trabajo. ¿Cuántas horas son? Depende de la negociación que lleguen con el empleador.
Es decir, ellos conversan con el empleador y ahí el empleador les dice cuántas horas les puede aprobar, cuántas horas pueden trabajar, cuántas horas pueden reunir, cuántas horas les va a dar de permiso, todo ello. Eso es acuerdo con el empleador. Ok, muy bien, estimados, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Hemos visto hasta los sindicatos y la próxima sesión, estimados, mi sugerencia, tengan todo su celular con batería a la mano o su calculadora, porque vamos a empezar a hacer cálculos de remuneraciones, por lo que van a requerir tener su calculadora al lado para hacer las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Muchas gracias, estimados colegas. Conmigo es todo por hoy. Los dejo en un momentito. Por favor, no se vayan, que la Miss Valeria nos tiene información importante sobre nuestra primera evaluación. Así que no se vayan.